Buenos días, compañeros y compañeras y profesor. Nosotros vamos a hablar sobre el componente de los sistemas de base de datos que corresponde a los usuarios. El equipo está conformado por Ian Buenabad, Joshua Hernández, Jeffrey Hernández, Celeste Centeno y su servidor Jonathan Jiménez. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es un administrador de base de datos? El administrador de base de datos va a ser el encargado de diseñar toda la estructura que corresponde a la misma. También es el responsable de que funcione correctamente el sistema. Él va a ser quien autorice el acceso a la base de datos, va a coordinar y vigilar el uso que se le vaya a dar. Él también va a ser el responsable de adquirir equipo y software que vaya requiriendo para la implementación o puede ser para el escalamiento de la base. Por lo tanto, él va a ser el responsable inmediato de cualquier violación a la privacidad de la información que se esté manejando en la base de datos o también es el responsable de si la base de datos llega a emitir respuestas de manera lenta. Siguiente. Bueno, como podemos observar, hay 5 funciones. El primero, que es la definición del esquema, podemos decir que es el contenido de la base de datos, eligiendo cuáles son los datos que interesa tener almacenados y organizados de la mejor forma posible, creando el esquema conceptual que se escribirá mediante un lenguaje, pues. También está la definición de las estructuras de almacenamiento y método de acceso. Este debe de decidir sobre la forma en que se va a almacenar los datos sobre los soportes físicos en los que se grabará la base de datos y la correspondencia entre esta estructura de almacenamiento y el esquema conceptual. Y el tercero es la modificación del esquema y la organización física de los requerimientos que cambian. Otra función es decidir los controles de autorizaciones para el acceso a los datos. Esto es el que concede los diferentes tipos de autorizaciones al resto de los usuarios de la base de datos. Y otra función es especificar las restricciones de integridad. Esto es que debe definir los procedimientos de validación que habrán de ejecutarse cada vez que se actualiza la base de datos. Entre los usuarios también tenemos a los programadores de aplicaciones. Estos se encargan de desarrollar aplicaciones que manejan datos de la base de datos. Estas aplicaciones contendrán solicitudes de datos al SGBD, que luego serán procesados por los programas de la aplicación que tendrán como finalidad resolver problemas específicos de la empresa. Después vienen los usuarios finales. Estas son personas que no tienen, por ende, un conocimiento informático, pero aún así pueden llegar a manipular los datos, examinarlos y también actualizar. También ayuda de aplicaciones o de lenguajes de consulta, también pueden hacerlo. Por ejemplo, el SQL o mediante herramientas basadas en sistemas de menú. Estos usuarios se distinguen en 3 tipos. Los usuarios especializados, que son personas capaces de escribir ciertas aplicaciones para la BD y para su uso propio. El otro es usuarios casuales. Estas personas realizan consultas a través de un procesador de consultas y bueno, pueden crear cosas para ellos mismos o para otras personas. Por último, tenemos los usuarios ingenuos. Estas personas solo acceden a través de aplicaciones previamente escritas por otros usuarios. Y ya con eso daríamos por finalizada nuestra exposición.